eh, vemos, ¿no? En una forma de compartir algunas ideas, también experiencias a través de esas preguntas, inquietudes que esta noche también queremos absorberlas y de esa manera pues ir adquiriendo esas experiencias, sobre todo nuestra formación profesional. Bienvenidos maestros y maestras de diferentes lugares de nuestra región de Cajamarca y fuera también. Gracias a Dios también por permitirnos estar reunidos en esta noche. Y a partir de ahora vamos entonces a dejar ya a cargo de la plataforma con el doctor Luis Alfredo Yaque. Adelante, profesor Luis Alfredo, está la plataforma a su disposición y los maestros prestos ya para escuchar su ponencia. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. No sé si me estoy dejando escuchar. Sí, sí se escucha, doctor. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Nuevamente retomando en este espacio académico, esperando que cada uno de ustedes haya tenido una bonita, por lo menos tranquila semana laboral. El día de ahora es un espacio de descanso, pero a la vez también quiero felicitar a cada uno de ustedes que están participando por ese espacio que directamente están poniendo ustedes, ¿no? En su espacio de descanso lo están utilizando también como un mecanismo de autocapacitarse, entrar en un proceso de recordar de ciertos procesos, eh, estar conviviendo más que todo también con toda esa problemática que diariamente estamos nosotros inmersos y tratando de conseguir justamente algunas respuestas, ¿no? En ese sentido, reiterar nuevamente a cada uno de ustedes por esa predisposición, una actitud muy valiosa en cada uno de ustedes y esperemos que este conversatorio, esperemos que eh, esta experiencia que yo les estoy vertiendo a ustedes puedan también tener un espacio de preguntas, dudas o posiblemente hasta entrar en un espacio de crítico, de hacer una crisis, perdón, una crítica académica, ¿no? Eso creo que se tiene que ir desarrollando en cada uno de nuestros procesos. Estamos analizando cada una de las diferentes corrientes pedagógicas y a la vez también ver de que las diferentes secuencias o teorías educativas parten siempre por un factor psicológico, ¿no? Y ahora enfocándolo también ya en el aspecto epistemológico y antropológico, ¿no? Creo que es importante tomar en consideración cada uno de estos factores. Vuelvo a manifestar, acá todos somos docentes, todos tenemos un espacio abierto para poder entrar en un espacio de conversatorio. Como mencioné en las clases anteriores, específicamente hay que ir encontrando el punto eh, de desequilibrio, ¿no? Que nos conlleve justamente a poder estructurar a partir de ese desequilibrio eh, posibilidades de nuevos conocimientos, ¿no? Justamente hacer un proceso de intercambio dialéctico y donde esperemos que justamente nuestros estudiantes y nosotros mismos, ¿no? Sigamos desarrollando eh, la, esa competencia metacognitiva que es fundamental para poder establecer una nueva persona, ¿no? Que no sea muy receptiva, sino que también tenga que tener las posibilidades eh, de analizar la realidad desde su punto de vista, podamos nosotros seguir mejorando nuestro compartir, ¿no? Eh, Se ha preparado algunas diapositivas, esperemos que esto también nos permita a nosotros seguir incidiendo en el trabajo que tenemos que seguir construyendo, ¿no? Eso es fundamental. No sé si se está visualizando en la pantalla el PPT preparado. ¿Se está visualizando, mis estimados amigos? Sí, sí se nota, maestro. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a dar inicio justamente en la sesión anterior. Vimos este intercambio dialéctico en referencia al proceso del constructivismo, no perder de vista
que todo conocimiento que va construyendo nuestros estudiantes o que tienen justamente en la mente, nosotros lo consideremos siempre como hipótesis, ¿no? Es decir, que buscar siempre la viabilidad de entrar en un proceso de demostración. Creo que eso tiene que ser siempre el sustento en virtud a que el ser humano, como antropológicamente se hizo ver, es un ser inacabado, es decir, estamos en permanente proceso, en permanente desarrollo, en permanente evolución, y creo que en ese sentido tenemos que nosotros continuar aprendiendo para toda la vida, ¿no? No hay que olvidarnos nuevamente ese gran proceso que debe partir dentro de una motivación en nuestros estudiantes, que sea una motivación interna, ¿no? Intrínseca, ¿no? Una motivación que parta justamente para que él pueda ir construyendo sus metas, sus objetivos, su proyecto de vida, ¿no? Específicamente eso tenemos que ir incidiendo con ellos, ¿no? Un proyecto de vida y, y que se esfuercen justamente para poder lograrlo, ¿no? Esa es la función justamente del profesor, esa es la función de los padres, de acompañar, de orientar, de estar al lado de ellos justamente en ciertos aspectos, en ciertos momentos, para que ya en un proceso de construcción de independencia puedan ir poco a poco construyendo el- los propósitos de su vida, ¿no? En este sentido, vamos a entrar también, bueno, vamos a analizar dos factores que me parecen fundamentales. Ya les he dicho que un paradigma es un conjunto de conocimientos, ¿no? Conocimientos científicos, pero sin descuidarnos también que aboca o tiene su límite tanto en un proceso histórico como temporal, ¿no? Entonces creo que en ese sentido tenemos que tomar en consideración estos factores, ¿no? Tenemos en todo momento, tanto para nosotros como para nuestros estudiantes, entrar en un proceso de reflexión. Bien, el día de ahora vamos a hablar ya con otro paradigma, el paradigma ambientalista o ecológico contextual. Hay que ver, este es un paradigma básico, fundamental, que tiene que ver mucho con el acercamiento del ser humano con la naturaleza, ¿no? Eh, Hay diferentes pensadores, pensamientos que dan a conocer que nosotros somos seres terrenales y en ese factor también en un determinado momento compartiré con ustedes una visualización que completa o complementa este paradigma a través de algunas ideas precisas de Edgar Morán, ¿no? A través de los 7 saberes básicos para la educación del futuro, ¿no? He basado específicamente este análisis en ese factor y de igual manera también entrando en la esencia del trabajo del área de ciencia ambiente o ciencia, tecnología y ambiente, ¿no? Entonces vamos a ver acá, en este factor, mis estimados maestros, que el estudiante se constituye en un ser social, testigo y protagonista de las interacciones sociales. Miren, hemos ido revisando cada uno de los procesos o de los paradigmas anteriores. En el humanismo siempre se determina la importancia del ser humano como un ser independiente. El, cognoci- el, cognoti- el cognitivismo tiene que ver cómo el ser humano en su independencia va construyendo información y esperemos que en un determinado momento se convierta en conocimiento, ¿no? Pero un conocimiento científico sustentado justamente a través de las ciencias. Hemos visto también el constructivismo y en ese enfoque del constructivismo se tiene que establecer siempre ese intercambio dialéctico docente-estudiante, estudiante-docente, comunidad, institución educativa, familia, institución, es decir, siempre manejar ese proceso de dualismo, ¿no? Un dualismo dialéctico que conlleve justamente a hacer un desequilibrio y a través de ese desequilibrio el estudiante pueda construir un nuevo conocimiento, pero que se constituya nuevamente en un nuevo problema para poder sustentarlo, ¿no? Y ahora justamente estamos viendo ya dentro del desarrollo, dentro del contexto, dentro de la naturaleza,
en nuestros estudiantes. Es decir, si ustedes se dan cuenta, los paradigmas van enriqueciendo, se va teniendo una visión de repente dentro de un enfoque eh, filosófico, pero encontramos siempre los factores o el realismo que se necesita para poder ir eh, construyendo ese factor esencial de conocer cómo los estudiantes buscarían la mejor manera de ir aprendiendo, ¿no? Y en ese sentido, y en esa interactividad, el docente se constituye en un agente cultural. Miren, ¿a qué es importante, no? El docente tiene que enseñar en un contexto de prácticas y medios socioculturales. Eso es fundamental. Eh, ¿Cómo podríamos nosotros ya salir de esas cuatro paredes e involucrarnos en contextos reales, ¿no? Muchos dirán, pero todo momento no va a estar fuera, no, no me refiero a eso, sino que cómo podríamos nosotros eh, acercar la realidad a la institución educativa, ¿no? Conocer la realidad no únicamente significa que esté yo en contacto directo con la naturaleza, etcétera, ¿no? Sino hay muchas estrategias, hay muchos recursos, hay diversos medios que en la actualidad podemos utilizarlo, ¿no? Y parte de ello es justamente la tecnología, es un elemento clave, ¿no? Es un elemento de enlace. Y creo que en ese sentido tenemos nosotros que ir acercando también al estudiante a la realidad, ¿no? En todo análisis que hemos venido haciendo, mis estimados amigos, encontramos justamente actos de violencia permanente en la sociedad. Encontramos la cultura también, ¿no? Cómo en ciertos factores la música ha tenido una connotación que no, desde mi modesto punto de vista, no repercute justamente en un proceso de preparación hacia el estudiante, ni tampoco de respeto, ¿no? Entonces, creo que es importante también nosotros ir analizando esos factores. Encontramos también un elemento importante en estos momentos de poder entrar en ese espacio reflexivo, cuán preparados estamos para diferentes enfermedades que lamentablemente de una u otra manera hay incrementos, ¿no? Partimos justamente por el COVID-19. Estamos ahora viendo fallecimientos en cantidades muy significativas en nuestro Perú a través del dengue, ¿no? Entonces, el incremento del cáncer, la diabetes, o sea, esa es la realidad. El proceso de la desigualdad, la pugna o la lucha de que eh, en ciertos enfoques establecer ciertas ideologías de género, etcétera, ¿no? O sea, estamos muchas veces divagando en ciertas acciones y nos estamos olvidando en la esencia del ser humano, ¿no? La esencia es justamente cómo podemos nosotros solucionar ciertos problemas a partir del uso del conocimiento científico y la ciencia, ¿no? Entonces creo que es importante entrar en ese proceso, ¿no? El paradigma ambientalista se aboca justamente a ese factor. No podemos nosotros destruir la naturaleza porque estaríamos destruyéndonos nosotros mismos. Y en ese sentido, mis estimados amigos, este paradigma combina específicamente dos paradigmas, ¿no? No hay que perder de vista el aspecto biocéntrico. Al centro de toda intervención, de todo factor que tengamos que realizar, tiene que estar la vida, ¿no? Tiene que estar justamente nuestros seres vivos, tenemos que cuidar el cuidado de la naturaleza, el acercamiento de nosotros hacia la naturaleza, ¿no? Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que ir construyendo, ¿ya? Una consulta, me dicen que estoy en la primera diapositiva, no se está viendo el paradigma ambientalista, ecológico, o sea, la mirada que se está viendo no se está visualizando, por favor, me están haciendo esa consulta. Sí, Así es, maestro. Solo, Estamos en el paradigma ambientalista o ecológico contextual, disculpe, por favor. no, solamente se ve la primera diapositiva. Diapositiva, Sí, ya, entonces ahorita voy a tratar de adecuarla, ¿ya? Esa parte del constructivismo?
Ahora estamos en el título, ¿no es cierto? Es- se visualiza el paradigma ambientalista o ecológico Sí, contextual. ahora sí, maestro, ahora sí se ve. Paradigma Sí, ambientalista o ya, muchas ecológico. gracias. Por favor, cualquier cosita, ustedes saben, yo, bueno, llevo una secuencia y puede estar de repente errado, no estoy compartiendo con ustedes o mi sonido no es el más adecuado. Por favor, me van comunicando, ¿ya? Por favor, les pido, les explico esa acción. Entonces, les estaba mencionando, amigos, eh, ahora se visualiza en pantalla completa. Sí, sí se visualiza. Ya, muchas gracias. Entonces, les estaba mencionando, mis estimados amigos, que el paradigma ambientalista o ecológico contextual tiene dos paradigmas precisos. Uno es el aspecto biocéntrico, en donde la vida tiene que estar, debe ser la parte central, medular de todo proceso de intervención. Ya que es importante ver eh, las diferentes actividades que se vienen realizando desde dentro de la escuela, en diferentes campañas que se realizan, ¿no? Campañas de reciclaje, limpieza de los ríos, el cuidado, la atención de eh, la limpieza de las manos, el sácale tarjeta roja a la violencia, es decir, todo tiene esos factores, tienen una connotación. Y la connotación directa tiene que ver específicamente con el desarrollo del ser humano, pero también con todo su contexto. Y la segunda sí nos habla ya de la complejidad, ¿no? O sea, del entretejido del ser humano como un sistema, ¿no? En donde nos determina que los actos humanos tienen que ser ordenados y responsables. Miren, ¿cómo nosotros podemos establecer ciertos procesos en donde nosotros nos hagamos responsables de cada uno de nuestros actos, ¿no? Eh, a los estudiantes, ¿cómo podemos hablar de que se estructure un proceso eh, de respeto, de identidad entre cada uno, entre uno mismo? ¿Cómo podemos contribuir a que su carácter, a que su temperamento pueda tener una connotación de intervención y de convivencia, ¿no? Hay varios factores que nos están venciendo y uno de ellos es justamente que la convivencia también no solamente entre seres humanos, sino la convivencia con la naturaleza misma, se está destruyendo. Y lamentablemente estamos viendo nosotros conflictos por espacios limítrofes, conflictos por aspectos religiosos, por el dominio del terreno, por el dominio del poder, ¿no? Y lamentablemente se deja la esencia de la vida, ¿no? La esencia de la realidad. Entonces creo que eso es importante nosotros tomar en consideración, ¿no? Estas dos actividades nos conllevan a poder centrarnos en qué hacer para poder adecuar el aula a un contexto real. Es decir, cómo podemos convertir nosotros el aula en un laboratorio de vida, ¿no? Un laboratorio donde todas las actividades que realizamos como seres humanos, específicamente en este caso mirando a nuestros estudiantes, se tengan que ir construyendo, ¿no? Diariamente el estudiante le gusta las actividades de juego, en el caso de los adolescentes, entrar en un proceso del factor del enamoramiento, de conocer el desarrollo biológico, conocer el desarrollo psicológico, establecer justamente el comportamiento de la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces creo que es importante tomar en consideración esos factores, ¿sí? No hay que olvidarnos que este es una combinación específica de dos paradigmas, tanto el aspecto biocéntrico y la complejidad ya del ser humano, es decir, como ser humano dentro de nuestro entramado entre tejido biológico, que estamos permanentemente en un proceso evolutivo. Bien,
Acá nosotros tenemos que ver dos procesos directos. Una de ellas es el proceso de la enseñanza y el otro tiene que ver con el factor del aprendizaje. Entonces, acá lo que nosotros estamos encontrando a través del paradigma o las orientaciones que nos da es que la enseñanza o la orientación que emite el docente tiene que permitir el desarrollo de capacidades para convivir de nuestros estudiantes con el medio ambiente. Nuevamente lo que les decía, ¿no? En este proceso de convivencia, es decir, el ser humano, cómo se involucra en el enfoque biocéntrico. Clave, clave en este factor justamente es el proceso de la interacción social. Ese es fundamental, ¿no? El otro factor que también nos determina este paradigma es la construcción conjunta y a partir de esa construcción conjunta, es decir, a través de un trabajo colaborativo, el estudiante pueda ir construyendo también valores, ¿no? Qué importante es implementar en nuestras aulas, si lo estamos haciendo, pero que no sea con un propósito muchas veces que pierde la connotación del trabajo, ¿no? Eh, Nosotros como docentes nos acostumbramos a estructurar propósitos, pero en virtud a lo que nosotros creemos, pensamos o sentimos que el estudiante debe aprenderlo y muchas veces no hacemos con ellos un espacio de conversatorio y vamos analizando de repente un banco de inquietudes o necesidades o intereses que nos permita también con ellos ir eh, entrando en un proceso de planificación. Nosotros planteamos en nuestros estudiantes que hagan trabajos en equipo o en grupo, ¿no? Pero a la vez también nos cuesta a nosotros como docentes hacer un trabajo en equipo o grupo, perdón, con docentes de nuestra misma institución educativa, ¿no? Siempre vamos en considerar, no, es que las competencias y capacidades del área o del curso son diferentes. No, 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 no. Nosotros estamos perdiendo de vista la conceptualización de competencia, la conceptualización de capacidad. Ojo, la capacidad no es el contenido, la capacidad no es por la edad. Nosotros tenemos que tener en consideración eh, que nuestros estudiantes tienen dentro de su proceso de vida, eh, están estructurados justamente o estamos estructurados todo ser humano dentro de una característica biopsicosocial. Biológicamente, es cierto que hay ciertas características fisiológicas que entran en un determinado momento de crecimiento, ¿no? Pero al hablar justamente de las actitudes que forman parte de las habilidades, al hablar de las habilidades intelectuales o cognitivas en los estudiantes, eso es desde el momento del proceso de gestación. Al hablar de las habilidades motrices de igual manera. Es decir, por favor, yo lo que necesito que se clarifique o se entienda, ¿no? Que las competencias y las capacidades es el potencial que tiene el estudiante. Es decir, tenemos que partir justamente con el pensamiento, con la idea de que él siente, qué es lo que él necesita. Tenemos que analizar también el contexto social, es decir, no es el espacio, no es el espacio eh, que nos conlleve a decir que nosotros gradualmente vamos viendo el desarrollo de las competencias, no, porque ese es un proceso permanente, ese es un proceso que día a día nuestros estudiantes van mejorando en el proceso justamente de la temporalidad. La temporalidad es para toda la vida. Desarrollar habilidades motrices, el movimiento, el aspecto del dinamismo tiene que ser permanente. Por eso tenemos nosotros nuestras actividades deportivas, tenemos el área de educación física, tenemos arte, tenemos todas las áreas justamente que tienen que ver con el aspecto corporal. Entonces, por favor, hay que entrar en ese análisis. Por favor, una competencia son un conjunto de habilidades que utilizan nuestros estudiantes para poder resolver un determinado problema cotidiano. Ojo, para poder yo conocer
una distancia, por decir, tengo que desplazarme desde mi casa hasta mi institución educativa, tengo que determinar varias habilidades. Una de ellas es la temporalidad, el tiempo. Otro es el proceso de la orientación. Otra es el cuidado, el desplazamiento que tengo que realizar. Es decir, hay un sinnúmero, miren, por eso esa es la integralidad. Por decir, para irme yo de mi casa hacia la institución educativa y toda la secuencia que hago. En primer lugar, tengo que descansar bien para poder levantarme a la hora establecida, ¿no? Si tengo que yo ingresar a las 7:30 o 8 de la mañana, tengo aproximadamente, empiezo a hacer un desplazamiento histórico y digo, me demoro en tomar desayuno 15 minutos, en asearme unos 15 minutos más, en cambiarme unos 5 minutos, etcétera. Yo voy midiendo tiempos y esos tiempos justamente me hace encontrar el desarrollo del pensamiento matemático, ¿no? En el proceso también de ir pensando es justamente entrar en un proceso de actitudes, a qué horas tengo que levantarme, etcétera. Son varias actividades que tengo que realizar. Entonces, por favor, si nosotros trabajamos las áreas, que se vean bien, por favor, como un espacio de análisis, ¿ah? No, no como una cuestión aislada o separada, porque manifiesto, el conocimiento o el aspecto educativo tiene que evaluar la integridad. O sea, todo el ser humano. O sea, yo utilizo para desplazarme recuerdos, utilizo algunos contenidos matemáticos que he ido construyendo, el proceso de orientación, el desplazamiento. He trabajado también el proceso de ubicación, puntos de referencia, el aspecto físico para desplazarme caminando, para irme de repente, si veo las señalizaciones de tránsito, qué significan las cebras, veo el semáforo, etcétera. Mire, es un sinnúmero de actividades y eso nos conlleva a nosotros, mis estimados maestros, a que esto se vaya trabajando de manera conjunta. Entonces, yo pediría eso, ¿no? Pediría, por favor, que no confundamos el desarrollo de competencias con un documento frío que nos diga qué es lo que tiene que hacer el estudiante. No, la competencia es justamente nuevamente la conceptualización, dice, es el conjunto de habilidades que utilice el estudiante para resolver una situación cotidiana, una situación de problema. ¿Ya? Entonces, por favor, disculpen de repente si he puesto mucho énfasis en este factor. El siguiente elemento que también nos considera este paradigma es justamente que se tiene que contextualizar la enseñanza en la conciencia del medio ambiente. Mire, qué importante estamos entrando acá en un proceso de, de responsabilidad como docente, responsabilidad como padres de familia, como responsables como las autoridades, ¿no? Porque acá nos habla del proceso de contextualizar la enseñanza. Y el aprendizaje es un proceso, una construcción interna en una interacción. Pero la enseñanza es qué mecanismos, qué acciones, qué medios podemos seguir dando a nuestros estudiantes para que eh, puedan generalizar un nuevo conocimiento. Y por lo tanto, la idea es que esto se centre en potenciar la formación de la conciencia social manifiesta. El desarrollo acá es justamente encontrar en nuestros estudiantes un nivel de responsabilidad y compromiso. La conciencia, con sus diferentes vertientes, lo construye uno mismo, pero a través de una interrelación. ¿Sí? Entonces, por favor, eso es lo que nosotros tenemos que ir determinando. ¿Cómo podemos cuidar la naturaleza si nosotros mismos no nos cuidamos? ¿Cómo podemos sentir que me enfoco más de repente, en regar una plantita y no estoy regando un proceso de amistad o confianza o de respeto con mi compañerito de lado? ¿Cómo yo puedo ir rompiendo lamentablemente esas acciones de discriminar por la vestimenta, por el color de piel, por el pensamiento, por la ideología misma, ¿no? Entonces, creo que son factores que la educación no va a solucionar, pero sí por lo menos abordarla. Me refiero a la educación formal, ¿no? Porque tenemos muchos compromisos. Como les digo, nosotros como docentes no podemos hacer
cambios o transformaciones grandes. La idea es justamente hacer que nuestros estudiantes reflexionen y se den cuenta qué tipo de vida es la que quieren ellos, qué tipo de vida están preparando o construyendo justamente para esa continuidad, ¿no? Esos factores son claves porque de una u otra manera, eh, la fuerza, la fortaleza en una nueva sociedad son nuestros estudiantes, son nuestros niños, son nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Y creo que eso tenemos nosotros que estar permanentemente desarrollando en ellos esa conciencia. Yo como docente me he equivocado muchas veces en creer o en tratar de cumplir lo planificado en mis estudiantes en la construcción de conocimiento, por decir. Enfocaba mucho eso. Y me estoy dando cuenta, he encontrado de veras a muchos estudiantes ya con el paso de los años, No, deja de con ser. una carrera técnica, Vamos. con un éxito de la familia, eh, profesionales, y muchos de ellos son docentes, colegas, ¿no? Y entramos en un espacio de conversar y le digo, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué errores muchas veces cometido como docente en mi proceso de formación? Y me cuentan, ¿no? Me narran justamente el ímpetu y además también la exigencia que les tomaba a ellos para que puedan leer, para que puedan resolver ejercicios, pero no entraba yo en un proceso de análisis, ¿no? Entonces, son procesos que también conllevan a poder reflexionar, ¿no? Lo importante que dentro de un proceso también de resiliencia o de necesidad de parte de mis estudiantes, ahora mis colegas y amigos en muchos de los casos, es que ellos han reestructurado, ¿no? Esa estructura mental que yo creí era bueno en un determinado momento para su formación, ¿no? Y después nos damos cuenta que no es así. Lo mismo vemos en los hijos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a los hijos o hemos exigido que se dediquen más al aspecto del conocimiento, al aprendizaje, a la enseñanza misma? Pero hemos descuidado el aspecto afectivo, ¿no? Y entonces muchas veces en sus respuestas o al querer nosotros abrazarlo, siempre por allí hay cierta, no rechazo, pero sí cierto, como quien decir, nerviosismo de poder aceptar un cariño. Entonces creo que hay factores que sí tenemos que nosotros seguir insistiendo. El desarrollo de la conciencia social. Miren, abocaba acá también a un aspecto que me parece fundamental, ¿no? Es este análisis justamente de las teorías ecológicas del desarrollo a través de este importante filósofo Bronfenbrenner, ¿no? Que nos habla justamente de las diferentes, la estructura social, lo que en la sesión anterior conversamos, la influencia, cómo buscar la interrelación entre Estado, entre comunidad, entre familia y entre institución educativa, ¿no? Y acá justamente lo que nosotros estamos viendo o dentro de esta estructura, vemos al ser humano, ¿no? Vemos a nuestros estudiantes, vemos a nuestros hijos, nosotros mismos. Y nos damos cuenta que en el microsistema que justamente se ubican nuestros estudiantes, está la estructura ya de sus intereses, de sus necesidades. El microsistema es el ser humano, el microsistema es la persona. Y en ese microsistema nosotros encontramos eh, la necesidad, la necesidad de poder eh, disculpe, ¿se está viendo las diapositivas, Se ha amigos? quedado, se ha quedado en el paradigma ambiental, maestro. Ya, Sí, sí se visualiza. parece que sí. ¿Sí se visualiza? Ah, no, no ha habido desplazamiento, ¿no?
Estamos ahorita en el nuevo proceso, estamos analizando las teorías ecológicas de Bronfenbrenner, ¿lo están viendo? Un círculo, Sí, ahora sí se nota, ahora sí se visualiza. ya. Muchas gracias, muchas gracias. Como le digo, siempre hay momentos en que la tecnología un poco nos quiere vencer. Entonces, miren, les decía ahí, estimados maestros, encontramos, esa es la realidad, ese es el contexto. Ahí está el ser humano se ubica en el microsistema, ¿ya? Ahí está la persona, ahí está nuestro estudiante, ya les decía, con las necesidades, con sus intereses, con sus emociones, con su ímpetu, con sus sueños, con sus propósitos, allí está. Pero para que pueda eh, ir reconstruyendo ciertos procesos, tiene que haber una interacción permanente. Y ahí encontramos justamente el mesosistema, es decir, lo que está alrededor de nuestro estudiante o de la persona, ¿no? O de la persona. Ahí encontramos justamente el salón de clases, la familia, el ambiente religioso, político, etcétera, ¿no? Es decir, el alrededor del estudiante, ¿ya? Por eso es importante, si nosotros queremos ir desarrollando mucho el aspecto de la convivencia, el trabajo en grupos, el trabajo de pares, el cambio continuo de, eh, de grupos, ¿no? Porque lamentablemente en un espacio para nosotros fácil, nos acostumbramos a conversar siempre con un solo compañero, o decimos mi único compañero es eh, fulano de tal, etcétera, ¿no? Tenemos que ir cambiando, es decir, todo el salón es un espacio enriquecedor. Y creo que allí estaríamos rompiendo también ese factor de que solamente me reúno los que mm, eh, me hacen sentir bien o aquellos que solamente aceptan mis ideas, ¿no? Sino que tenemos que ir buscando las estrategias de poder ir conociendo la diferencia entre seres humanos. Para nosotros es muy fácil conversar o estar de repente a hablar de deporte si es que estamos de repente al lado de una persona que tiene la misma visión o somos hincha de un mismo equipo, o si somos o si somos partidarios de una misma línea ideológica o política, y cuánto nos cuesta conversar con otra persona que eh, difiera de nuestro pensamiento, difiera de nuestro sentir, ¿no? Entonces, eso tenemos que ir cambiando. Es decir, nosotros no tenemos que dogmatizar el conocimiento. Luego encontramos también en el exosistema, es decir, el aspecto ya externo a la comunidad, ¿no? Miren, primero entonces está el estudiante con su contexto permanente. Dentro del contexto permanente está el aula, que es la institución educativa, y en la institución educativa interacciona con el docente o la docente, interacciona con sus compañeros, ¿no? Con sus compañeros, y en un determinado espacio también con otros compañeros de otros grados o de otras secciones, ¿no? Pero ese proceso también nos permite estar en un espacio de interactividad y de formulación de creencia y cultura que es la familia, ¿ya? Ese es el espacio mesosistémico de nuestro estudiante. Es decir, el estudiante es micro, o sea, parte de uno, luego el mesosistema ya viene la familia, la institución educativa, el salón de clase, el docente, etcétera. Y luego encontramos el espacio de la comunidad. Eso ya viene a ser el exosistema, lo externo. Y ahí encontramos también diferentes creencias, ¿no? Diferentes acciones. Encontramos la municipalidad, encontramos las instituciones médicas, encontramos las rondas campesinas, encontramos los medios de comunicación, etcétera, que también influyen en el estudiante. Entonces, miren, lo que nosotros estamos viendo, mis estimados amigos, es el ser humano es un cúmulo de influencias, es un cúmulo de influencias. Entonces acá, a través de este estudio del desarrollo ecológico de Bronfenbrenner, nos dan a conocer de que
la institución educativa no tiene una repercusión directa justamente en ciertos factores de desarrollo o comportamiento de nuestros estudiantes. Allí está la familia, está la comunidad, está el mismo contexto social, ¿ya? Entonces, nuevamente, mis estimados maestros, es valioso que entremos justamente en este proceso de reflexión, ¿sí? Miren, nuevamente, a la anterior. ¿Cómo desarrollamos la conciencia social, el amor justamente a nuestra patria, al espacio, al contexto donde nosotros estamos, si no entramos justamente a manejar el proceso del desarrollo y acercamiento a nuestro medio ambiente, a la naturaleza, al contexto social, a la interacción entre compañeros, al respeto de mí como persona y el respeto hacia los demás, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, también tiene una influencia muy fuerte las costumbres, la cultura, la condición social, los patrones económicos también influyen. Mucho influye en el proceso formativo del desarrollo, en la construcción de la identidad, en la construcción de lo ético mismo del estudiante, miren. Entonces, creo que esta es la respuesta que estábamos un poco en la crítica, en la participación, sobre cómo debemos involucrar al, a la sociedad, al Estado, a la comunidad, a la familia, a la institución educativa. Y en esa misma secuencialidad. Bien, en virtud de esto, mis estimados maestros, quiero entrar en un pequeño análisis muy sucinto para poder tener en cuenta lo que les dije en un inicio, el, el factor de los 7 saberes que nos instruye, nos orienta Edgar Morán o Edgar Morin, ¿no? Y en ese sentido quiero compartir con ustedes una presentación que he adecuado, ¿no? Donde justamente nos habla mucho sobre este espacio de, mm, del manejo o del desarrollo de la conciencia terrenal, ¿no? Que es fundamental. Permítame dar algunos alcances. ¿Se está viendo? Estoy compartiendo los 7 saberes para la educación. ¿Se está Sí, maestro, sí se visualizando? ve. Sí, Muchas gracias, muchas gracias. Ya entonces vamos a hacer esta presentación, ¿no? Muy sucinta. Es un resumen que apunto más que todo a poder entrar en un espacio de reflexión. Espero que pueda en un determinado momento servir de análisis con estos aspectos reales, ¿ya? Esa es una teoría, ¿ya? Es una teoría muy importante que tiene que ver mucho con el aspecto de la ciencia. Y a partir de ello, de esta visualización, estaremos analizando o dando una breve sugerencia de cómo podemos utilizar el contexto en una estrategia de trabajo que seguramente ustedes lo saben, que en su debido momento estaremos conversando, que es justamente en el aprendizaje basado en problemas. Mis estimados amigos, acá hay un pensamiento que es importante y creo que eso sintetiza todo el pensamiento o las ideas que nos da a conocer Edgar Morin. Es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza, ¿no? Esa es la realidad. Ahí encontramos la realidad. Es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza.
Quisiese, por favor, si alguno de ustedes puede emitir su punto de vista. Me dice, no está corriendo la diapositiva, no se está visualizando este pensamiento de Edgar Morán. Se ha quedado en los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. En esa Ya, mi imagen se ha quedado. estimado. Ya, ahorita entonces voy a hacer nuevamente una. Parece que estamos. ¿Se visualiza ahora? Ahora sí, gracias. No, ustedes más bien gracias porque me hacen visualizar a veces lo. Estoy manejando, me parece, la diapositiva de la máquina y no la que estoy compartiendo. Muy bien, entonces acá les daba a conocer, ¿no? Dice, es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de un archipiélago de certeza. Quisiese, por favor, sus puntos de vista. A qué se, a qué determinará el archipiélago de certezas, ¿no? ¿Cuándo hablamos de certeza? O cuando hablamos de incertidumbres también, ¿no? Quisiese, por favor, sus puntos de vista, mis estimados amigos, en virtud de nuestra práctica, ¿no? ¿Qué ¿Me son los permite? archipiélagos de certeza? Sí, no hay problema. Yo me voy callando, voy a silenciar para que usted pueda, eh, continuar con su apreciación. Le escucho, mi estimado maestro. Muy amable, maestro. Agradezco. En realidad, esta frase tiene tanto impacto en nuestra comunidad educativa, en el sentido de que, imagínese, un estudiante realmente se encuentra en un mar y un océano de incertidumbres, tantas situaciones que realmente yo cada vez que entro al aula les digo cómo me gustaría entrar en el fondo de cada ser y poder descubrir todo aquello que traen a la escuela o al colegio, ¿no es cierto? Entonces, en contados minutos a veces nos percatamos que realmente traen una impotencia, unas situaciones tan complicadas, tan difíciles, que seguramente en un momento determinado quisieran gritarlo al mundo y a veces nadie lo quiere escuchar, nadie lo quiere entender. Hasta he tenido que dejar de desarrollar la actividad por escucharlos y atenderlos esas necesidades, ¿verdad? Y cuando hablamos a través del archipiélago de certezas, seguramente en el mundo también hay tantas cosas que nos van a ayudar mucho a cómo poder enfrentar estas situaciones de nuestros estudiantes, de nuestra comunidad educativa, porque entendamos que no solamente es el estudiante, también el maestro es el que tiene tantas incertidumbres, tantas cosas. En ese sentido, la verdad que nos va a aportar mucho, nos va a aportar mucho. Hay un estudio, usted lo sabe, de que el aspecto socioemocional y afectivo en una persona es la columna vertebral, tal vez si es que así se pueda llamar, para un proceso de aprendizaje e involucrarse en una actividad académica. Entonces, creo que esta frase encierra realmente una reflexión tan grande y tan profunda para toda una comunidad educativa y qué bueno que se esté desarrollando en esta oportunidad, maestro. Por ahí mi punto de vista, muy amable, gracias. No, muchas gracias, maestro. Mire, eh, yo le agradezco, en primer lugar, la sinceridad y lo que uno en realidad debe de estar actuando, ¿no? Mire, mi estimado maestro, yo le digo, así, abiertamente, lamentablemente estamos confundiendo nosotros que la esencia del trabajo de aula es la sesión, o sea, es decir, el documento. Confundimos sesión de aprendizaje con interactividad, confundimos sesión de aprendizaje con una planificación, con un documento frío. No es esa la sesión. La sesión de aprendizaje tiene su definición bien, bien precisa. Interacción, interactividad que el estudiante y el docente van construyendo perdón,
interactividad entre docente y estudiante para la construcción de un nuevo conocimiento. ¿Cómo podemos nosotros hablar de construcción de un nuevo conocimiento, mi estimado maestro y estimados colegas, compañeros, si el estudiante está en un factor de desprotección, como usted lo decía, está en problemas de tantas incertidumbres, pensamientos diversos, eh, tanto, disculpen el término, hasta tanto abandono eh, en el espacio emocional, ¿no? Y cómo justamente puede ir construyendo un tipo de aprendizaje si nuevamente vamos al aspecto teórico para poder cerrar este factor. Miren, para poder aprender, hay tres cosas precisas, tres cosas. Una de ellas usted lo ha mencionado, mi estimado maestro Edgar, las emociones. Mis estimados amigos, si ustedes en este momento yo tuviese un problema, ¿no? Familiar, hubiese tenido una discusión, ¿creen ustedes que yo podría dar un punto de vista o estar buscando interactuar con ustedes sabiendo que mi mente está buscando alternativas en otro lado de cómo tranquilizarme, cómo sentirme o cómo mejorar esa relación inadecuada que he tenido en la familia o con el comportamiento de mis hijos o por una cuestión de repente hasta administrativa, ¿no? Entonces, son procesos complejos. Uno de los factores justamente es la emoción, las emociones. Cuando uno está emocionado, está motivado directamente en virtud a un tema, todo es alegría, todo es tranquilidad, todo es gusto. Cuando nosotros justamente vamos a hacer una actividad con nuestros niños y ellos saben que van a salir o van a hacer alguna acción eh, diferente o contraria a lo que está en el aula, lo primero que hacen, salen, aplauden, se alegran, se abrazan, no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque están en ese proceso de emoción para que puedan ellos justamente construir un nuevo conocimiento. Pero manifiesto, si yo estoy desmotivado, tengo problemas en el hogar, tengo un sinnúmero de cosas, ¿no? Un sinnúmero de cosas, no puedo aprender. El otro factor es el interés. Si el estudiante o el ser humano no está interesado en aprender algo, lamentablemente, por más recursos, por más apoyo, no sé, por más cosas que querramos hacerlo, es imposible hacerlo. Es imposible. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros justamente? Darle eh, que él pueda, nuestros estudiantes, conocer el propósito y a la vez también para qué le va a servir justamente lo que va a ir construyendo o haciendo en el aula. Y el otro factor, mis estimados amigos, es la comunicación. Es la comunicación. Qué bien que usted caló en su ejemplo en tres aspectos básicos, y usted lo ha hecho. Vio el problema de sus niños con tanta incertidumbre, se acercó y los escuchó. ¿Cuál ha sido el problema? ¿Qué dificultades tienes? Y cambia la estructura de la sesión justamente por eso, ¿no? Porque nosotros no estamos para que el escrito se sienta que ya se cumplió, sino estamos nosotros para poder escuchar, para poder por lo menos decirle a nuestros estudiantes o a nosotros mismos, ¿no? Estás haciendo las cosas bien, eh, tendría que conversar con tus padres, verle de que hay cosas que tenemos que mejorar, ¿no? O sea, ese es el sentido. Escuchando a un ser humano, creo que con eso estamos haciendo más que suficiente para poder justamente entrar en un espacio de desfogue de parte de él. ¿Ya? Entonces, nuevamente, las sesiones de trabajo, mis estimados amigos, las sesiones de aprendizaje, es una interactividad, es un diálogo permanente, es justamente entrar en ese discurso dialéctico, ¿no? Entre estudiante, maestro, entre estudiantes también, para poder entenderlo. Yo de veras me fascina el punto de vista que usted ha hecho, porque las cosas se cambian, uno tiene que ir.
yo puedo planificar hacer una cosa el día de ahora, pero veo que de repente hay ciertos problemas, tengo que modificar mi estructura. El maestro Saúl dice, la certeza es mínima con relación a la incertidumbre. Cierto, miren, ese es así, porque ustedes lo tienen en consideración. Nuestra mente, nuestro pensar, nuestro accionar, está construido por incertidumbres. El día de ahora yo puedo estar creyendo hacer las cosas bien o a la vez también creyendo que estoy haciendo las cosas mal, pero después no sé qué resultados va a estar produciendo este tipo de conversaciones, ¿no? Eh, o en otros factores también creemos de que la educación tiene que ser eh, de sentido horizontal, así, de una manera plana, ¿no? Sin que haya esos altibajos que la vida justamente produce, porque esa es la vida. En el mismo proceso de respiración, nomás, mis estimados amigos, nosotros respiramos en un momento, no estamos así nomás a un solo ritmo, son diferentes secuencias. Nuestro corazón igualito es en el proceso de pulsación. Por lo tanto, no existe nada rígido. Y en ese sentido, la incertidumbre sí, pues, es justamente todas las expectativas, todas las necesidades, todo el contexto, todos los problemas que traigo yo en diferentes acciones. Y ahora sí me corresponde cómo solucionarlo, ¿no? En el caso de nosotros, yo voy a enfocar en el aspecto de docentes, ¿no? Nuestras incertidumbres, mis estudiantes estarán aprendiendo. En realidad es significativo, es adecuado lo que estoy haciendo. No se aburrirán de repente con la mecánica, con la estructura de trabajo. La evaluación en realidad permite hacer un proceso formativo o sigo nuevamente entrando de que para que mi estudiante pueda ser promovido de grado tengo que tener un calificativo y lamentablemente calificar al estudiante por una cuestión de unas preguntas que muchas veces no tienen ni siquiera significado o connotación a lo que se busca, ¿no? Y para ello, en este proceso de incertidumbres que todos estamos justamente calando, caminando permanentemente, encontramos los archipiélagos de certeza. Y los archipiélagos de certeza, mis estimados amigos, es la ciencia. La ciencia nos permite a nosotros actuar de una manera adecuada, correcta. El consejo que usted como maestro le da es porque, aparte de, me imagino, desde mi modesto punto de vista, que puedo, aparte de los conocimientos de pedagogía que tiene usted también, entre un factor psicológico, ¿no? Y siempre se habla, siempre hemos escuchado, siempre hemos leído sobre la comunicación asertiva, ¿no? Sobre la escucha empática. Y usted lo está implementando. Y eso justamente, ese es el archipiélago de certezas, son todos los conocimientos científicos que nosotros tenemos y en los cuales nos amparamos para poder actuar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en consideración. Eso es lo que tenemos que tener en claro en las diferentes acciones que vamos realizando. ¿Ya? Fascinante, de acuerdo, comparto con las apreciaciones que ustedes nos han dado a conocer. ¿Se está visualizando la siguiente diapositiva? Amigos, ¿está visualizando? Puede dejar de compartir nuevamente, compartir de nuevo. Está en la página, Es- en la diapositiva 2. En la que sigue en el mar de incertidumbres. Parece que lo voy a hacer así nomás. Muy bien. Eh, ¿Ahora se visualiza? ¿Se visualiza No, ahora? sigue en la 2, Sigue el maestro. anterior. Ya, ya. Entonces creo que hay problemas acá. Con la tecla direccional nada más esto, doctora, esto puede movilizar de la siguiente. Sí, con eso lo estoy haciendo, pero bueno.
Ahora, Ahora sí, maestro. ya, por eso no le voy a Sí, tratar de agrandar porque me parece que ahí nos ocasiona el problema. Bien, acá hay dos aspectos que tenemos que ver, ¿ya? Y justo apuntaba al proceso anterior. La educación actual, dice, nos tiene grandes obstáculos, ¿no? Por eso lo que nosotros tenemos que ir construyendo o vemos que todos los esfuerzos que hacemos no prosperan, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente no hemos analizado ese contexto que les mencioné de Brockenheimer anteriormente, de la imagen del niño dentro de su microsistema, ¿no? Nosotros en el aula nos esforzamos porque nuestros estudiantes tengan eh, un espacio de convivencia a través de nuestras normas de convivencia, etcétera, ¿no? Pero lamentablemente cuando estamos fuera del aula ya no los podemos controlar. El reactivo, las acciones que nosotros hacemos ya no continúa justamente muchas veces en la familia. Y ahí es donde seguimos bregando, que todos los esfuerzos que nosotros hacemos justamente creemos que sigue cayendo en saco roto, ¿no? Entonces, nuevamente la idea, ¿no? La pregunta es, ¿cómo podemos hacer que la familia, la sociedad, la comunidad, el Estado en sí se involucren y puedan tener una connotación educativa mucho más eficiente? Por lo tanto, Edgar Morán nos dice que la educación debe considerar saberes que son normalmente ignorados en la educación actual. Ustedes ya me estaban dando a conocer, escucharle al estudiante, ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, ¿no? Y ahí encontramos el primer saber, ¿no? Las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión. Cargamos ideas, cargamos ideas que creemos que son inmutables, pero no lo son. Todo es cambiante, todo es cambiante. La sociedad da giros vertiginosos en todo momento. Y si nosotros no nos adecuamos, adaptamos a esos cambios, vamos a tener problemas. Acá el problema es eso, ¿no? Yo creo que porque estoy educando adecuadamente o siento que mi manera de trabajo es la mejor, los resultados lo dejo allí y después ya no miro más un proceso de cambio. Lo mismo justamente está sucediendo en este proceso de autosuficiencia, ¿no? Profesional, la misma autosuficiencia de las autoridades, ¿no? Yo hago lo mismo, más de lo mismo y con eso creo que me dan resultados y para eso lo demás ya no existe. Y es incorrecto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es abrirnos a nuevas ideas, ¿no? No aferrarnos a creer ciegamente en las ideas aceptadas o antiguas, ¿no? Hay que ir en permanente cambio. Todo cuesta, ¿no? Es complicado muchas veces romper ciertos paradigmas, pero si no hacemos justamente de una u otra manera, en un determinado momento vamos a ser desechados, ¿no? Y eso no es lo que queremos justamente en nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que adaptarse a estos cambios permanentes que se están dando. Nuestros estudiantes tienen que caminar en ese mismo proceso de desarrollo. Y me parece importante, miren, el pensamiento de Max Levin, ¿no? Dice, los hechos son testarudos. Los hechos son testarudos. O sea, la realidad es testaruda. Pero lamentablemente más testarudos somos nosotros como seres humanos. Porque creemos tener la razón. En otros términos, dogmatizamos nuestro accionar. Dogmatizamos nuestro pensamiento. Y eso no es correcto. Miren, hemos estado analizando las diferentes concepciones y creo que hubiésemos de repente encerrado más el factor esencial del pensamiento de Morín, ¿no? El segundo saber. Nos hablan del conocimiento pertinente. ¿Qué nos dice Pascal? No se puede conocer las partes sin conocer el todo, ni el todo sin conocer las partes. Lo que les decía el ejemplo anterior. Nosotros analizamos o vamos construyendo
o visualizando el comportamiento de nuestros estudiantes, comportamiento porque es visible, ¿sí? El comportamiento no tiene que ver solamente con el aspecto disciplinar, ¿ah? Sino tiene que, perdón, de disciplina, sino tiene que ver también con las actividades o acciones que realiza. Una comparación, ¿qué es lo que preferimos? Un estudiante estático, quieto, que no converse, que esté tranquilo a la bulla del aula. ¿Mm? Diferentes estudios manifiestan que el niño o el adolescente que está en una etapa de desarrollo y que está justamente en un estado de bienestar, está en permanente movimiento. Las personas que tienen alguna enfermedad o algún problema, estáticas. Eso es el ejemplo visible en nosotros. Cuando estamos delicados, estamos en cama, no queremos ni siquiera bulla, pero cuando estamos bien de salud, salimos, caminamos, cantamos, lloramos, no sé, hacemos diferentes actividades, ¿no? Entonces, eso tenemos que ir encontrando. Entonces, el conocimiento tiene que ser pertinente. ¿A qué nos referimos en esto? Tiene que partir del contexto real, tiene que ser real. Conversaba con algunos jóvenes adolescentes y mi pregunta siempre va en eso, ¿no? Lamentablemente. ¿Cuáles son los temas o cuáles son las asignaturas en esos tiempos o las áreas que menos les ha gustado? Y gran parte, entre sonrisa y un poco de seriedad, me dicen la matemática o comunicación, ¿no? Y decía, pero comunicación son cosas básicas que nos permiten interactuar entre seres humanos, hablar, expresarnos, etcétera, ¿no? Me decían porque lo hacen muy abstracto, ¿no? Manejar la oración con su estructura, con los lexemas, los morfemas, etcétera, ¿no? Y de igual la matemática dentro de un sentido con ciertos, eh, con cierta frialdad del trabajo. Entonces la idea acá es cómo lo hacemos, todo ese espacio frío lo hacemos justamente en una visión mucho más real, más humana. Allí nos va a dar justamente la esencia después de otro paradigma que en su debido momento también lo vamos a conversar, el paradigma hermenéutico, ¿no? Donde tiene que ver con esa frialdad de las percepciones. Entonces, acá, ¿qué nos dice? Hay que desarrollar la inteligencia general, ¿no? Multidimensional, es importante eso. Por eso yo les mencionaba nuevamente cuando les hacía el ejemplo de lo que nos dice que es una competencia, ¿ya? Nos dice la competencia es una facultad del ser humano, donde utiliza diferentes habilidades, diferentes capacidades para poder resolver un determinado problema en un determinado contexto. Para correr, ¿qué utilizo yo? La vista, utilizo la memoria, utilizo el aspecto motriz, la orientación, etc. Entonces, así nos maneja este proceso. No hay que desagregar las actividades, solamente que sea como un proceso de análisis, pero después se tiene que sintetizar nuevamente el proceso de la unidad dialéctica. ¿Ya? La unidad dialéctica se encamina en ese sentido, ¿ya? Para construir un nuevo conocimiento. La condición humana, enseñar la condición humana. Edgar Morin o Edgar Morán nos dice, tenemos los elementos genéticos de nuestra diversidad. Ojo, entender al ser humano con su característica de persona, con su individualismo. Nuevamente nos habla de los intereses, de las necesidades y a la vez también las perspectivas que tiene hacia la sociedad. ¿Sí? Hay que escucharlos, hay que escucharnos nosotros, hay que escucharnos, ¿no? Y en ese sentido también que nosotros tenemos que tener una estructura. Miren, por eso estaba haciendo este análisis en el paradigma ambientalista, porque nos dice ahora Edgar Morán con este interesante espacio teórico práctico, que nosotros tenemos una sola condición común, nos dice, como ciudadanos de la Tierra.
Por lo tanto, tenemos que cuidar la tierra, porque la tierra es nuestra. La tierra es nuestro contexto, es nuestra naturaleza, es nuestra vida. ¿Y qué nos dice con este pensamiento fundamental? ¿No? Somos individuos, especie y sociedad al mismo tiempo. Exacto. Formo parte de una sociedad. Mi aula del primero, segundo, tercer, cuarto grado, etcétera, está constituido por mí, por mis compañeros, justamente por todo ese espacio de interacción o relación que tenemos. Y la institución educativa es justamente la sumatoria de esas personitas y también de las aulas. Y de igual manera, la institución, luego la comunidad, la familia, etcétera, ¿no? Ese contexto. ¿Ya? Entonces, hay que entender la condición humana dentro de su factor personal. Cada uno somos diversos, tenemos diferentes necesidades, este, eh, prerrogativas, sueños, ¿sí? Entonces, no podemos generalizar los procesos justamente por ese espacio social. El cuarto saber, la identidad terrenal, mucho con el aspecto del ecológico, con el aspecto ambiental. El mundo está cada vez más devastado por la incomprensión, ¿no? Por las dudas, ¿no? Por la indiferencia, ¿no? Nuestro pequeño mundo se está agravando con el paso de los años. Sí, pues, lamentablemente estamos recibiendo el descuido que se ha tenido de años atrás. Proceso del calentamiento global. Estaba escuchando en noticias en Colombia la escasez del agua. Nosotros en nuestro distrito de Cajamarca, en el mes de noviembre, diciembre, tuvimos problemas del agua. Estamos viendo el proceso eh, del incremento del dengue que en un momento les daba a conocer. Estamos viendo el incremento de la delincuencia, porque no solamente tenemos que ver, ya les mencionaba, el aspecto externo o la naturaleza en sí, nosotros somos naturaleza, nosotros somos parte de la naturaleza y por lo tanto los problemas que se están agravando, la pérdida, o perdón, la crisis en valores, la carencia de convivencia, el respeto entre convivencia de seres humanos, ¿no? Entonces, acá nos dice que nosotros debemos conocer, enseñar, trabajar la grave crisis planetaria que desde el siglo XX se está calando nuevamente en el siglo XXI. Todos los seres humanos, me parece interesante este término, poseemos los mismos problemas de vida y de muerte. Por lo tanto, tenemos un mismo destino, ¿no es cierto? Un mismo destino común. Pero no podemos adelantar por nuestra irresponsabilidad, ¿no? Por nuestra irresponsabilidad. El quinto saber. Acá ya viene el proceso de transformación de cambio. Hay que enfrentar las incertidumbres. Hay que enfrentar todos estos temores. Hay que enfrentar todos estos vacíos que estamos construyendo, ¿no? Y nos dice que la incertidumbre es parte de la vida y debemos aprender que el conocimiento no es más que nuestra idea de la realidad. Hay que tener en consideración, ¿ya? Por favor, el conocimiento es una construcción personal. El conocimiento se alimenta o se va construyendo a través de nuestras creencias, de nuestra cultura, se va construyendo tomando como base nuestra motivación o desmotivación, etcétera. Por lo tanto, es importante nuevamente construir ese conocimiento la conciencia metacognitiva, ¿no? El espacio reflexivo. O sea, qué fundamental sería seguir nosotros en todo momento entrando en temas controversiales y a la vez también buscar qué alternativas hacer para seguir mejorando. Eurípides, ¿qué nos dice? Miren, con este ejemplo, ¿no? Con este pensamiento, perdón. Lo esperado no se cumple.
Y para lo inesperado, un Dios abre la puerta. ¿Mm? Hay que afrontar, hay que afrontar todos estos problemas. Pero ya, ¿cómo romper o cómo eliminar el bullying? ¿Cómo contrarrestar la violencia? ¿Cómo establecer mecanismos de protección del ser humano de acá a unos 50 o 60 años? Si ya estamos entrando en un proceso de crisis de agua, y ustedes saben que siempre se ha venido determinando en diferentes conferencistas, en diferentes lecturas, que las guerras ya no va a ser por posesión de terreno, sino por el uso del agua, ¿no? ¿Y qué se está haciendo, no? ¿Qué se está haciendo? ¿No? Entonces creo que es importante afrontar esos factores. O sea, la educación, la educación es realidad, ¿no? Yo siempre menciono eso, la educación es realidad. Y en la realidad se tiene que tratar todos estos temas, problemas con los embarazos adolescentes, casos de obesidad, incrementos de enfermedades oncológicas. ¿A causa de qué? ¿No? ¿A causa de qué? ¿Qué tipo o qué esperanza de vida le estamos dejando a nuestros nietos, a nuestros hijos? ¿No? Si es que son pequeños, porque ya en un proceso de algunos ya tenemos hijos y adultos, pero de todas maneras, ¿no? Ellos en su descendencia, como padres, también estarán en esa preocupación. Entonces, por favor, hay que saber enfrentar, y para ello es importante abrir nuevamente las puertas de la institución educativa hacia la sociedad, hacia la comunidad. Tenemos que liderar los procesos, pero bajo, ojo, por favor, con, eh, con el realismo necesario. No podemos transformar la sociedad, pero sí por lo menos podemos demostrar en nuestras aulas todos los problemas o tratar en el aula todos los problemas que se están suscitando por la inoperancia, disculpen el término, por la salvajada humana que lamentablemente estamos cayendo, o bien por inercia, o bien por nuestra participación. El sexto saber, hay que enseñar la comprensión, comprender. Ahí está el factor humano, ¿no? Ahí está el proceso de las emociones. La comunicación sin comprensión se reduce a palabras. La verdadera mundialización llegará cuando seamos capaces de comprendernos, exacto. Ahí está el espacio, el sentido humanista, ¿no? La empatía, lo empático, el respeto. O sea, hay varios factores que tenemos que ir estructurando. Hay que saber, comprender para poder actuar justamente en la realidad. No dejarnos imbuir por pensamientos o ideas de otras personas, ¿no? Freire habla mucho, o hablaba, perdón, sobre la educación liberadora, ¿no? Que el estudiante despierte y sea protagonista de su propio destino, ¿no? Pero cuando cuadriculamos muchas veces la educación únicamente en contenidos y no dejamos el espacio crítico, el espacio de reflexión, el espacio de lucha en el estudiante, en las personas, justamente vamos a caer en ese mismo encauzamiento, ¿no? Ese mismo encauzamiento de caer en una educación fría, vacía, en una educación sin sentido, ¿no? Únicamente por cumplir el propósito nuestro de instruir o de enseñar, más no de educar, ¿no? Que es justamente la idea fundamental, educar. Y la educación es un proceso de interacción, de saber escuchar y de saber también construir, pero a partir de lo que a uno le es pertinente.
Y en ese factor llegamos al espacio esencial, la ética del género humano, ¿no? Nosotros, como en esta visualización lo decía Edgar Morin, ¿no? Nosotros somos seres terrestres, somos seres terrenales, ¿no? Nuestra única nacionalidad es ser de la Tierra. Por lo tanto, todos tenemos que cuidar a la Tierra, a nuestro planeta, a nuestro único planeta. No tenemos otro planeta, ¿no? Y justamente menciona, ¿no? La educación debe contribuir a una toma de conciencia de nuestra tierra patria. Es que la patria tiene que ser nuestra tierra, ¿no? La tierra, el planeta. No tener esa indiferencia en lo que está sucediendo en otros países, ¿no? Si nosotros tenemos problemas en otros países, específicamente del África, bueno, del mismo Asia, que tienen problemas o conflictos de guerra, ¿no? Terrible, ¿no? Entonces, la idea es, nuestra ética del género humano tiene que partir justamente por el respeto del género humano. Es decir, tener la voluntad de ir construyendo una ciudadanía terrenal. Como digo, es una visión muy interesante. Me parece necesario haber podido compartir este resumen del trabajo que hace Edgar Morán. Estuvo en el 2004, 2005 más o menos, un poco de moda, ¿no? Este tipo de paradigma, pero después ha ido disminuyendo, pero por lo menos en el espacio de reflexión que nos haga ver cómo tenemos que engarzar la realidad en nuestra aula, ¿no? ¿Cómo podemos engarzar esta realidad en nuestra aula? Y para ello, he preparado, he preparado una diapositiva, ¿no? Que tiene que ver justamente con una estrategia que seguramente les di a conocer, que seguramente ustedes ya conocen, ¿no? Y es hacer este análisis a través del aprendizaje basado en problemas. ¿Se está visualizando, mis estimados maestros? Sí, sí se ve, maestro. Muchas gracias, muchas gracias. Miren, tanta diversidad, ¿no? Tanta dificultad. Como les decía, ¿cómo podemos construir nuestro aula, como digo, dentro de nuestras funciones, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que ver, ¿ya? Porque les voy a ser sincero, pensar o creer, cambiar una sociedad es imposible. ¿Por qué? Por ese contexto, miren, es imposible por este contexto. Miren, todo este contexto en el cual nosotros estamos desarrollándonos. El microsistema, el mesosistema, el exosistema, el macrosistema, es decir, toda la sociedad, todo el Estado, pero sí contribuir a que nuestros estudiantes puedan tener una visión de la realidad de manera diferente, ¿no? Y me parece fundamental utilizar este tipo de estrategias. Como le digo, seguramente ustedes lo tienen, pero es importante recalar, ¿no? Burroughs define al aprendizaje basado en problemas como un método, ¿no? Cuyo principio es usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos. En esta metodología, y entrando justamente con todos los paradigmas que hemos estado analizando, el paradigma humanista, el cognitivista, el constructivismo, y de igual manera el enfoque ambientalista, es que los estudiantes tienen que ser protagonistas en la construcción de su propio aprendizaje. Tienen que ser responsables de la parte activa, ¿no? Para ello, nos determina que tenemos que hacer un trabajo activo. Ya les estaba mencionando cómo llevar la realidad
a través de un proceso de investigación. Hay muchos problemas a nivel del contexto. Vamos a encontrarnos posiblemente hasta con las dificultades que en el aula no se cuenta con los recursos necesarios, ¿no? Posiblemente tecnológicos. En la comunidad o en la institución educativa se sigue consumiendo el agua sin tratarla, ¿no? Posiblemente muchos estudiantes no están consumiendo los alimentos de Jaliwarma, ¿no? Entonces, hay varios procesos que tenemos que ver. Posiblemente hay un incremento de la migración en la misma comunidad. En la institución educativa encontramos incremento de violencia. Se han visto casos, lamentablemente, escuchado por noticias, ¿no? Que estudiantes en algunos lugares están amenazando a los docentes para que los puedan aprobar. O lo contrario, ¿no? Que delincuentes están extorsionando y lamentablemente ha llegado al lugar más sagrado de la sociedad en una institución educativa, porque allí están nuestros hijos, están nuestros nietos, estamos nosotros, ¿no? O sea, estamos seres humanos dentro. Y que se llegue a ese extremo, ¿no? Eh, de violentar este tipo de acción. Entonces, ahora, lamentablemente, ya este es disculpen el término, es un desmadre completo, ¿no? De que ya no hay respeto, no hay respeto. Entonces, es importante también ver ciertos mecanismos de prevención, ¿no? O sea, como le digo, la educación es realidad. O sea, no todo es bondadoso, no todo es hermoso, no todo es considerar que 4 por 5 es 20 o que las normas de convivencia dice tú tienes que llegar puntual sin saber muchas veces que nuestros niños tienen que caminar 2, 3 horas o muchas veces el docente cargando sus hijos, sus hijas, tienen que desplazarse en situaciones eh, inhumanas o que en una institución urbana esté alrededor de repente un espacio de consumo de drogas o que hayan discotecas cercanas, o sea, es terrible, ¿no? Pero eso tenemos que analizarlo, o sea, tenemos que buscar siempre las alternativas porque justamente en el pensamiento moral tenemos que afrontar las incertidumbres. Si no las afrontamos, mis estimados amigos, nadie lo va a hacer. Por eso le digo, hay que salir, hay que tener ya la visión externa, ¿no? Hay que tener la visión de cambio. Como le digo, nuevamente en el factor humano, o sea, dentro de lo que a nosotros nos corresponde, que se reflexione, qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, miren amigos, el aprendizaje basado en problemas busca la solución de problemas reales que conlleven a que nuestros estudiantes puedan comprender o orientar la elaboración de objetivos y esos objetivos le permitan a él construir aprendizajes. Por lo tanto, el maestro es un facilitador, un tutor del aprendizaje. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros con ellos podamos de repente plantearles un sinnúmero de problemáticas e ir seleccionando, ¿no? E ir seleccionando cómo podemos darle un tratamiento. Para ello el docente tiene sí que preparar la metodología, tiene que preparar los recursos bibliográficos, los escenarios, ¿no? Esa sí es nuestra función. Esa sí es nuestra función. Hemos dicho que también el aprendizaje basado en problemas estimula el trabajo colaborativo. Nuevamente, la visión que nos decía Eduardo Morán, ¿no? Una sola visión terrenal, ¿no? Entonces, igual, en el aula podríamos decir una sola visión, ¿no? Una familia del segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado, donde esa familia tenga esa connotación, ¿no? De respeto, de apoyarse. Creo que puede ser una de las alternativas de fortalecer la convivencia, ¿no? No sé cómo se estará elaborando el aspecto de la identidad en el aula.
también estamos descuidando. La identidad es un constructo personal. Se está perdiendo la identidad en el aula. Y al perder la identidad del ser humano, con sus características biopsicosociales, es lo que nos conlleva justamente a dejarnos influir por otras personas, ¿no? El bullying, por decir cómo se estará, ojalá que no tenga esa connotación que lamentablemente el año pasado tuvo un incremento muy significativo en Cajamarca, muy significativo. Y a la vez también el aprendizaje basado en problemas, mis estimados maestros, estimula el trabajo interdisciplinar, es decir, trabajan diferentes disciplinas en una integralidad, ¿ya? En una integralidad. Nuevamente, no hay que descuidar que las personas vamos construyendo, vamos viviendo dentro de una estructura integral. Nosotros somos seres pensantes, seres emocionales, seres con actitudes. Y en esa estructura no tenemos que perder de vista que nuestras capacidades se encaminan también al desarrollo de habilidades intelectuales, ¿ya? Al desarrollo de habilidades motrices, al desarrollo de actividades actitudinales, ¿no? Entonces, pido por favor analizar ese contexto. Este aprendizaje basado en problemas no es una metodología muy sencilla, pero tampoco es compleja. Requiere, sí, como les mencionaba, establecer ciertos escenarios, ¿no? Hay que establecer de repente con los estudiantes un pequeño banco de problemas, ¿no? Y luego ir priorizando cómo los podríamos ir tratando. Pero manifiesto, el docente es el que tiene que dar todas las pautas necesarias y a la vez también estructurar el contexto didáctico y educativo, ¿no? Buscando los recursos necesarios, me refiero a recursos bibliográficos, establecer de repente visitas a algunas personas que hayan tenido eh, una, una preparación y que nos puedan apoyar en ciertas experiencias, ¿no? Miren, acá hay algunas sugerencias que podríamos ir analizando. En la economía, por decir una compra familiar, ¿no? He visto muchos maestros, y me parece fundamental, que establecen el trabajo en la tiendita, ¿no? La tienda matemática. Me parece fundamental. Pero partiríamos nosotros justamente por ir de repente enfocando con algunos procesos, ¿no? La adquisición o consumo de alimentos nutritivos, ¿no? Que tengan que ver con la construcción corporal adecuada, ¿no? Ir diferenciando posiblemente con ellos el aspecto eh, de los alimentos proteicos, algún exceso de repente de ciertos alimentos que posibles enfermedades podría ocasionar, etcétera, ¿no? En CTA estaba viendo también conversar, ¿no? El dengue, la plaga de mosquitos, eh, ¿por qué se produce, no? ¿Cómo cambiar ciertos hábitos de repente en, en, en tener claro, por la carencia de agua también, eh, se hacen depósitos y no se les da la debida limpieza, utilidad. Entonces, son factores que podríamos verlo. Analizar también, yo estoy convencido que muchas aulas lo están implementando, ¿no? Utilizan los simulacros de algún desastre, ¿no? De algún desastre natural, específicamente de sismos, ¿no? Entonces podríamos ver también cuáles serían los establecimientos o los espacios de seguridad que podríamos manejar en un proceso de evacuación en caso de sismos, ¿no?
sin un problema. O sea, la idea, como les digo, que no el profesor les dé le dé todo el plato listo para que uno pueda comer, sino darle los ingredientes para que el estudiante vaya preparando y lo determine justamente la sazón, ¿no? Y el sabor mismo a través del gusto que le pueda dar, ¿no? Otro factor que hemos visto, ¿no? También que se puedan establecer de repente el ardor del estómago, el dolorcito de estómago, con qué tipo de plantas de repente naturales podamos este, disminuir su acción, ¿no? Ser un espacio, como le digo, de recreación de repente, un espacio eh, médico, ¿no? De medicina, de importancia y relevancia también que puede tener el médico, ¿no? En la atención de un paciente. Es decir, que se haga un proceso de convivencia, la escasez de agua, como yo les mencionaba anteriormente, ¿no? O el tratamiento del agua, el consumo del agua saludable, ¿no? O se me ocurre, miren, ahora que tenemos esto del video, perdón, de los celulares que se pueden filmar, que los estudiantes puedan hacer una película, ¿no? Sobre, no sé, la cultura cajamarca, sobre la cultura en su comunidad, alguna fiesta patronal, no sé, algo que podamos justamente ver un espacio participativo y podamos encontrar también la realización de este tipo de intervenciones, ¿no? Un dibujo de repente, utilizando algún recurso natural del lugar, etcétera, ¿no? Les mencionaba que para mí es fundamental el aspecto de la psicología, de repente la identidad personal, ¿no? Pero no específicamente, sino que estamos entrando, miren, les estoy acá dando algunas orientaciones dentro de un trabajo integral. Y allí en realidad, mis estimados amigos, con este tipo de actividades, se ve que se hace un trabajo de desarrollar íntegramente al estudiante. Nuevamente, para yo poder resolver un problema, hago uso de posiblemente nociones matemáticas, juegan tela de juicio mis creencias, el aspecto espiritual, mis habilidades motrices, el movimiento, el desplazamiento, la orientación eh, geotemporal, tiene que ver con mis estados anímicos, ¿no? En matemática, calculando alturas, ¿no? Con las sombras, con las sombras, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando estudiaba trigonometría en el colegio, todo era a base de fórmulas, ¿no? Y siempre nos hacían representaciones o gráficos, nos decían que la altura se medía o se trabajaba a través de las sombras, ¿no? Y la sombra justamente podríamos encontrar los valores de la hipotenusa, si es que es un ángulo, eh, si podemos justamente ver los diferentes, las diferentes acciones, etcétera, ¿no? Factor jugar con triángulos, con tangram, eh, con el cubo Rubik, ajedrez, no sé, ¿no? Y de igual manera en física con el matamoscas, ¿no? O con los zancudos, queremos de repente en un espacio, vemos abierto, ¿por qué con la mano no los podemos matar y tenemos que buscar un objeto? Con el cuaderno, no sé, con un espacio que se amplíe más, podamos elaborar justamente este tipo de acciones, ¿no? Entonces, miren, la idea acá es, mis estimados amigos, no llenarles a ustedes de más preocupaciones, pero sí entrar en un espacio de, de ver cuánto estamos contribuyendo en que nuestros estudiantes puedan ser en un determinado momento eh, ciudadanos que ocupan cargos como autoridades. ¿Y qué es lo que ellos pueden hacer en esos cambios dentro de su sociedad, dentro de la misma institución educativa, ¿no? Para ello, miren amigos, existe una estructura
¿Cómo podríamos ir haciendo? Como le digo, hay diferentes metodologías, pero todo siempre tiene que partir por un problema, ¿ya? Y este problema tiene que ir teniendo un cuerpo teórico, es decir, qué acciones, qué conocimientos son los que vamos nosotros a ir construyendo, ¿no? Entonces ahí podemos ir seleccionando también nosotros la competencia, las capacidades que nuestros estudiantes tienen que ir desarrollando. Pero manifiesto nuevamente, una competencia no es teórica, una competencia es la que nos dan las herramientas para poderlas poner en práctica internamente, pensar pensando, hacer haciendo, ser sintiendo, ¿no? Actuar actuando, ¿no? Son procesos de vida, de acción, de dinamismo, ¿ya? No solamente cuestiones teóricas. Entonces, vamos justamente viendo cuáles son los conceptos que se van a ir estructurando en la mente de nuestros estudiantes o qué conocimientos tienen que ser básicos para su proceso formativo, ¿verdad? Entonces, también allí se aclara el concepto, perdón, se determina el problema, se busca el aspecto de los significados y luego se define el problema. Un poco la complejidad he visto siempre es en el proceso de la definición del problema porque queremos abarcarlo todo. No, tenemos que hacer siempre un proceso de indagación, de búsqueda de información o de investigación en un contexto preciso. Por eso tenemos que delimitar bien las acciones, bien delimitadas, ¿ya? Porque si no allí encontramos, como le digo, si no sabemos delimitar específicamente dónde se va a hacer el proceso de investigación, qué es lo que nosotros queremos ir investigando, nos vamos a perder. El otro factor, dentro ya del trabajo colaborativo, el aprendizaje, se tiene que ver el conocimiento a través de las lluvias de ideas, ¿no? Sobre el problema, cuáles son los conocimientos previos que tienen nuestros estudiantes. Y eso es adecuado porque es la primera etapa, el primer proceso del conocimiento científico, que es la observación. Y la observación parte siempre por el uso de nuestros sentidos. Luego ya viene el proceso de la percepción. La percepción es la representación que nosotros vamos teniendo a través de la atención y finalmente se graba lo que hemos ido representando en nuestra memoria. El siguiente paso tiene que ser el ordenamiento de la lluvia de ideas. Al ordenar las lluvias, nosotros podemos definir los objetivos. Ojo, el objetivo es lo que nosotros vamos a construir el conocimiento, ¿ya? El objetivo. Lo evaluable es el objetivo, ¿sí? Problema, ¿qué objetivos son los que me van a permitir buscar la alternativa de solución del problema? Por lo tanto, lo que yo evalúo son los objetivos. Por eso, precisos también se tienen que ir estructurando. Si quiero hablar, por decir el caso del dengue, ¿no? ¿Cómo nacen las larvas? ¿O qué tipo de hábitat requieren las larvas para que se puedan ir reproduciendo? Los síntomas de esta enfermedad, en qué ámbitos climatológicos se desenvuelven, cuáles son los posibles medicamentos que puedan contrarrestar el efecto, qué alimentos son los que puedo consumir de una manera preventiva, etcétera, ¿no? Y luego ya viene, en primer lugar, un proceso, un aprendizaje individual, porque lo que nosotros tenemos que ver es que si bien es cierto, van a hacer un trabajo, ¿ya? Un trabajo cooperativo, un aprendizaje colaborativo, pero lo que nosotros buscamos es un aprendizaje individual, que todos los estudiantes puedan conocer qué es lo que se está investigando y cuáles son los resultados obtenidos. Y finalmente, se explican los hallazgos a través de las conclusiones. Como le digo, prácticamente si nosotros vemos en esta acción, es el uso del método científico, ¿ya? Es que lo que nosotros buscamos, amigos, es la construcción de conocimiento científico.
Y el conocimiento científico únicamente se obtiene a través del método científico. Por lo tanto, al encontrar ese conocimiento, ya no vamos a manejar una percepción, una apreciación, o ya no vamos a encontrar el famoso conocimiento común, ¿no? Sino lo que la búsqueda es el conocimiento eh, científico. Y otra manera de poder justamente también tenerlo en virtud justamente a las ideas de Enmark y Jarsden, nos dice, lo que tenemos que hacer son cosas concretas. Análisis del problema. Bueno, partimos de un problema, analizamos el problema, se buscan las alternativas de resolver el problema y finalmente se hace un informe, que son las conclusiones. En otros términos, debería ser, se planifica, se ejecuta y se evalúa, ¿no? Más o menos tiene esa dinámica, está presente, valga la redundancia, esta presentación. Y para ello sí es fundamental nuevamente la bibliografía, qué tipo de actividades pueden realizar, exposiciones, debates. El trabajo en grupo también es otra estrategia, ¿no? Las tutorías, nos menciona acá el apoyo permanente de parte de los docentes, el trabajo de campo y, de darse el caso, los experimentos, ¿no? Si no, solamente sería un análisis bibliográfico. Entonces, allí está más o menos centrado. Ahora, muchos discutían o comentaban, ¿no? ¿Por qué? Bueno, este método de este aprendizaje basado en problemas, mencionaban que únicamente se puede hacer a través de la educación secundaria, y no es correcto. Un aprendizaje basado en problemas, bien explicitado, bien referenciado, se puede trabajar en el nivel inicial, primaria, secundaria. En inicial podemos trabajar abiertamente la combinación de colores, darle diferentes colores a los estudiantes, y en el proceso de manipulación o de ensayo y error, etcétera, pueden ir buscando de repente que el rojo y el blanco van cambiando ya del color respectivo porque se hizo una mezcla, ¿no? Entonces, son procesitos que podemos ir dándoles, ¿no? Entonces, miren amigos, para poder ya ir cerrando eh, esta, esta, esta jornada, ¿no? Esta jornada de sábado, eh, tenemos nosotros que hacer un trabajo específico en virtud justamente a ciertos espacios reales, ¿no? A ciertos espacios reales. Eh, la lectura. La lectura tiene que manejarse también como un factor eh, motivante, ¿no? Con un espacio de motivación. Yo he escuchado, yo también una oportunidad, varias oportunidades le he hecho, ¿no? Y eso me permitió reflexionar, como le digo, estaba haciendo un proceso de retrospección en virtud justamente a ciertas técnicas o estrategias que utilizaba en el aula, porque el aprendizaje es eso, ¿no? El aprendizaje es una evaluación constante de lo que hemos hecho. Y allí es donde observaba justamente que a mis estudiantes les decía, oye, ¿sabes qué? Mira, como no me has hecho la tarea, mañana me tienes que leer tal parte y me haces un resumen. El resumen era prácticamente el castigo para que me lo presente por no haber hecho en un determinado momento la tarea. Eso es incorrecto. La lectura es un apasionamiento, ¿no? Es un acercamiento entre lector con las ideas del autor. Y hay lecturas educativas muy hermosas, ¿no? Hay cuentos que te calan, que te van educando, ¿no? Que te van educando cómo debes estar comportándote, etc. Como les digo, mis estimados amigos, maestros, hay que analizar esta estrategia del aprendizaje basado en problemas para poder implementarlo en el aula.
Estoy convencido que se van a poder articular muchas áreas, pero si nosotros tenemos nuevamente ese esquema de que en la primera unidad voy a trabajar conjuntos y como no se alinea este problema, por lo tanto conjuntos, continúo buscando el trabajo de contenidos. Tengo que hablar de la oración y por lo tanto la oración tiene que apuntar a analizar un párrafo o un espacio y conocer la estructura de la oración, sus modificadores, directos, indirectos, etcétera, ¿no? Y de igual manera, me toca en ciencias sociales hablar del imperio incaico y por lo tanto no tiene esa connotación a lo que investiga, entonces lo dejo de lado. No. Yo les pido por favor que podamos nosotros articular nuevamente. La educación en el estudiante es integral. Pensamiento, sentimientos, actitudes. Las habilidades intelectuales, motrices, volitivas, que forman parte de una capacidad, ponerla en práctica. Allí es justamente donde nosotros estamos entrando en el sentido epistémico, ¿no? O sea, no decir que una sesión no se tiene que planificar sería un error. Todo es un proceso de planificación, pero manifiesto nuevamente, analizando y determinando cuál es el cuál es el propósito de la actividad. Si es que construya contenidos en buena hora, yo no puedo decir, no puedo hacer nada. Pero si ustedes planifican que el propósito de mi estudiante va a ser encontrar contenido en un determinado espacio, ahí está el propósito. Que esté de acuerdo o en desacuerdo, eso, mi opinión en este aspecto no tiene validez. Pero si yo estoy pensando que mi estudiante se convierte en un ser competitivo, que maneje competencias, ¿ya? Que desarrolle competencias, entonces allí sí tengo que apuntar a que la educación tiene que ser por y para la vida. ¿Sí? Mis estimados maestros, muchas gracias por nuevamente escucharme de repente mucho sobre estas acciones. Hay algunos paradigmas. Voy a intentar nuevamente ver qué estrategias podemos hacerlo para poder ustedes ponerla en práctica en el aula. Yo no he querido dar algunas recetas porque yo sé que conforme yo iba expresándome, ustedes con su experiencia van viendo qué actitudes, perdón, están viendo qué tipo de acciones o actividades pueden ir realizando. Dos cosas, por favor. Ser integral o estudiante integral, docente integral, en su totalidad como un sistema y actividades de la vida real. Y sin perder de vista también la esencia de la educación, ¿no? Y la esencia de la educación es tener estudiantes y docentes felices. Muchas gracias, bendecido sábado y que Dios nos brinde a cada uno de ustedes un bonito descanso. Bendiciones. Muchas gracias, doctor. Gracias por la disertación.